No sé por qué pienso tanto en el color de las paredes de ese despacho. Gris claro, o tal vez era beige. Los fluorescentes zumbaban como moscas encerradas. Doctor Méndez tenía manchas de café en su corbata azul marino. Me fijé en eso mientras él hablaba. Las palabras me llegaban como si vinieran de muy lejos. Señora Oliveira, necesita entender lo que están pidiendo. Entendía perfectamente. Rodrigo y Claudia querían todo. El negocio de importaciones, la casa de Ipanema, los apartamentos de Copacabana. 82 millones de reais. Una cifra que ni siquiera sabía escribir cuando llegué a trabajar para su padre, hace 15 años. El café estaba frío en la taza que tenía entre las manos. Café brasileño, fuerte y amargo. Roberto siempre decía que el café cubano era mejor, pero después de tantos años aquí, había aprendido a quererlo así, como había aprendido a querer muchas cosas de esta ciudad que nunca pensé que sería mía. Doctor Méndez movía papeles en su escritorio. Tenía las uñas demasiado largas para un hombre. Eso pensaba mientras él leía números y fechas que no me importaban. Afuera, en Botafogo, el tráfico rugía como siempre. Río nunca duerme, nunca descansa. Como Roberto, que trabajaba hasta las 2 de la madrugada revisando facturas de Barcelona y Lisboa. Son sus hijastros, continuó el abogado. No tienen derecho legal a reclamar la herencia completa. Hijastros. Una palabra extraña. Roberto nunca me había pedido que fuera su esposa legal, solo su compañera. La mujer que cuidaba su casa, que le preparaba el desayuno, que le daba masajes en los pies cuando llegaba cansado del puerto. La mujer que lo amó, aunque sus hijos nunca lo creyeran. Me dolían las rodillas. Llevaba 2 horas sentada en esa silla de cuero que probablemente costaba más que el salario de un año cuando limpiaba casas en Tijuca. Las rodillas siempre me dolían cuando llovía, y había estado lloviendo durante 3 días. Desde el funeral. Señora, ¿me está escuchando? Sí, aunque no era cierto. Estaba pensando en Roberto esa mañana, hace 2 semanas, desayunando huevos revueltos que yo le había hecho, leyendo O Globo y quejándose de la política como todos los días. Sus últimas palabras fueron: «Marisol, ¿dónde están mis pastillas para la presión?» Las pastillas estaban en la cocina, junto al azucarero azul que habíamos comprado en Portugal. Nunca llegó a tomarlas. Doctor Méndez me miraba con esos ojos de perro preocupado que ponen los abogados cuando creen que sus clientes están tomando malas decisiones. Había visto esa mirada antes, en los médicos cuando Mateus estaba enfermo. Mi hijo, mi único hijo, muerto a los 28 años de cáncer, después de que Roberto pagara todos los tratamientos que yo nunca podría haber pagado. Rodrigo y Claudia van a pelear esto con todo, dijo el abogado. Van a decir que usted manipuló a su padre, que se aprovechó de él. Lo habían estado diciendo durante 10 años. Desde la primera Navidad que pasé en esa casa, cuando Claudia me preguntó si sabía usar los cubiertos de plata. Cuando Rodrigo me hablaba en inglés durante las cenas, sabiendo que yo no entendía. Cuando los dos fingían que yo era invisible hasta que necesitaban que alguien sirviera más vino. El reloj de pared marcaba las 4:15. Un reloj antiguo, probablemente alemán, con números romanos que aún me costaba leer. Roberto lo había traído de uno de sus viajes. Todo en esa oficina era caro, elegante, extranjero, como todo en la vida que había compartido con él. ¿Qué quiere hacer?, preguntó doctor Méndez. Una pregunta simple. Una pregunta que me había estado haciendo durante 2 semanas, desde que desperté sola en esa cama demasiado grande, en esa casa demasiado silenciosa, en esa vida que ya no sabía si era mía.
Afuera había dejado de llover. El sol de río se filtraba por las persianas, creando rayas doradas en el piso de madera pulida. Luz y sombra, como toda mi vida desde que conocí a Roberto Santos de Oliveira. ¿Pueden quedarse con todo?, dije. Doctor Méndez parpadeó. Una vez, 2 veces. Sus lentes se empañaron un poco, como cuando sales del aire acondicionado al calor de río. ¿Perdón? Lo que oyó. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. Pueden tener el negocio, las propiedades, todo. El silencio se extendió entre nosotros como una sábana húmeda. Afuera, alguien tocaba la bocina. Un sonido largo, impaciente. El ruido de una ciudad que no tiene tiempo para el dolor. Doctor Méndez se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo blanco. Sus ojos sin lentes se veían pequeños, perdidos. Señora Oliveira, necesito que entienda lo que está diciendo. Son 82 millones de reais. 82 millones. 82 millones. Una cifra que mi madre, que vendía tacos en Guadalajara, nunca podría haber imaginado. Una cifra que yo misma no entendía realmente. ¿Qué significaban 82 millones para alguien que había criado a su hijo con 500 pesos al mes? ¿Estás segura? La voz venía de la puerta. Me volteé y ahí estaba Rodrigo. 45 años, alto como su padre, pero sin la calidez de Roberto. Llevaba un traje gris que probablemente costaba más que mi primer apartamento en Tijuca. Sus zapatos brillaban incluso bajo la luz amarillenta de la oficina. No sabía que ya habías llegado, dijo doctor Méndez levantándose. Llegué hace 5 minutos. Rodrigo entró y se sentó en la silla junto a la mía. Olía a perfume caro y a algo más. Ansiedad, tal vez. Escuché lo que dijiste. Sus ojos, los mismos ojos verdes de Roberto, me estudiaban como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Durante 10 años me había mirado así, como si yo fuera una ecuación matemática que daba un resultado imposible. ¿Por qué?, preguntó. Una pregunta simple con una respuesta complicada. Porque estoy cansada, porque ya no quiero pelear, porque tu padre está muerto y nada de esto lo va a traer de vuelta, porque he pasado 10 años sintiéndome como una ladrona en una casa que nunca fue realmente mía. Porque puedo, dije en cambio. Rodrigo se recostó en su silla. El cuero crujió bajo su peso. Era un sonido que conocía bien. Roberto solía sentarse en esa misma silla cuando revisaba los libros de cuentas los domingos por la noche. Yo le llevaba café y él me contaba sobre Barcelona, sobre los barcos que llegaban tarde, sobre los clientes difíciles en España. «¿Papá te quería?», dijo Rodrigo de repente. Su voz era diferente, más suave. Lo sé, incluso cuando no entendíamos por qué. Sentí algo moverse en mi pecho, una pequeña grieta en la armadura que había estado construyendo durante 2 semanas. ¿Lo sabías?, pregunté. ¿Sabías que me quería? Rodrigo miró por la ventana. Las gaviotas volaban en círculos sobre los edificios de Botafogo, gritando como niños perdidos. Los domingos, dijo. Cuando pensaba que no estábamos mirando, te veía arreglarle la corbata antes de salir, y él sonreía, como cuando éramos niños, y mamá le arreglaba el cabello antes de ir a la iglesia. Su madre, Carmen Santos de Oliveira, muerta de cáncer de mama cuando Rodrigo tenía 18 y Claudia 15. Roberto me había contado sobre ella una noche después de demasiado vino portugués. Una mujer elegante que sabía hablar francés y tocar piano. Una mujer que yo nunca podría haber sido. Éramos crueles contigo, continuó Rodrigo. No me miraba. Claudia y yo, especialmente al principio. Al principio.
como si hubiera sido solo una fase, algo que pasó rápido. No 10 años de comentarios susurrados, de miradas de desprecio, de navidades donde me sentía como una intrusa en mi propia vida. Pero algo en su voz, en la manera como se aferraba a los brazos de la silla, me hizo pensar en Roberto cuando me contaba sobre sus hijos. Están heridos, me había dicho una vez. Perdieron a su madre demasiado joven. No saben cómo quererte sin sentir que traicionan su memoria. Doctor Méndez tosió. Una tos pequeña, educada. La tos de alguien que no quiere interrumpir, pero necesita recordar que está ahí. Bueno, dijo, si esta es realmente su decisión, necesitamos preparar los papeles. Rodrigo se levantó. Era más alto de lo que recordaba, o tal vez yo me había encogido en esas 2 semanas. A los 63 años, el cuerpo empieza a doblarse hacia la tierra. Gracias, dijo. Una palabra simple, pero en sus ojos verdes, los ojos de Roberto, vi algo que no había visto antes: respeto. Tal vez, pensé, después de todo este tiempo, finalmente Pos iba a conocer a los hijos de Roberto. Esa noche cociné para una sola persona por primera vez en 15 años. Arroz blanco, frijoles negros, un pedazo de pollo a la plancha. Comida simple, la comida de mi infancia en Guadalajara. Roberto siempre prefería platos más elaborados. Paella, los viernes, bacalao los sábados, cordero con hierbas que compraba en el mercado portugués de Sahara. Comida que yo había aprendido a preparar leyendo libros de cocina con un diccionario al lado. La casa se sentía diferente sin él, más grande. Los sonidos llegaban de lugares extraños. El aire acondicionado que suspiraba en el segundo piso, el refrigerador que zumbaba en la cocina, el reloj de la sala que marcaba cada segundo como una gota de agua cayendo. Me senté en la mesa del desayunador, no en el comedor formal donde habíamos cenado durante tantos años. El desayunador daba al jardín, donde Roberto cultivaba orquídeas que nunca florecían como él quería. «Son como las mujeres brasileñas», me decía, riéndose. «Hermosas pero imposibles de entender». Yo no era brasileña, pero después de 15 años, Río se había vuelto mi ciudad. Había aprendido a navegar el metro, a regatear en las ferias de Ipanema, a entender el ritmo particular de la samba que sonaba desde los apartamentos vecinos los fines de semana. Había aprendido a llamar casa a este lugar. Pero ahora, comiendo sola mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, me preguntaba si realmente había sido mi casa alguna vez. Recordé la primera vez que Roberto me trajo aquí. Yo tenía 48 años y acababa de perder mi trabajo limpiando oficinas en el centro. Mateus tenía 18 y había empezado la universidad, estudiando ingeniería con una beca que apenas cubría los libros. Éramos pobres de la manera honesta, trabajadora, pobres pero dignos. Roberto necesitaba a alguien que cuidara la casa. Su esposa había muerto 3 años antes y sus hijos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Rodrigo con su negocio de publicidad, Claudia con su matrimonio recién fracasado. La casa era demasiado grande para un hombre solo. Solo hasta que encuentre algo permanente, me había dicho. Pero sus ojos, incluso entonces, sugerían otra cosa. La primera semana dormí en el cuarto de servicio. Un cuarto pequeño pero limpio, con ventana al patio de atrás. Mejor que muchos lugares donde había vivido. Roberto era respetuoso, formal. «Buenos días, señora Santos. ¿Podría prepararme café, por favor?» «Siempre, por favor. Siempre, señora». La segunda semana, Mateus se enfermó. Cáncer. Una palabra que cae como una piedra en agua tranquila, creando ondas que se extienden hasta tocar todo lo que amas. Los médicos dijeron que era tratable, pero los tratamientos...
Los tratamientos costaban más dinero del que yo vería en toda mi vida. Roberto lo supo porque llegué tarde al trabajo 3 días seguidos. Me encontró llorando en la cocina un jueves por la mañana, después de hablar con el oncólogo del Hospital San Lucas. ¿Cuánto?, me preguntó. No puedo pedirle eso. ¿No me está pidiendo? Yo estoy preguntando. Fue así de simple. Roberto pagó todo: la quimioterapia, los medicamentos, las consultas privadas, incluso un apartamento más cerca del hospital para que Mateus no tuviera que viajar tanto. Nunca me pidió que le pagara. Nunca mencionó el dinero otra vez. ¿Por qué?, le pregunté una noche, meses después, cuando Mateus estaba en remisión. «Porque puedo», me dijo. Las mismas palabras que yo le había dicho a Rodrigo esa tarde. Pero había algo más en sus ojos, algo que entendí solo años después: soledad. Roberto Santos de Oliveira tenía todo el dinero del mundo, pero comía solo todas las noches en una mesa que podía sentar 12 personas. El pollo se había enfriado en mi plato. Afuera, el jardín se oscurecía lentamente. Las orquídeas de Roberto eran sombras pálidas en la penumbra. Mañana tendría que decidir qué hacer con ellas. Rodrigo y Claudia no sabían nada de plantas. Mateus había muerto 5 años después de la remisión. Un accidente de carro estúpido en la Barra da Tijuca. 28 años, una sonrisa que iluminaba habitaciones, planes de casarse con una chica dulce de São Paulo. Todo terminado en un segundo. Roberto me sostuvo mientras lloraba. Me sostuvo durante días, semanas. No dijo nada. ¿Qué se puede decir? Pero estuvo ahí, sólido, real. Cuando el mundo se desmoronó, él siguió siendo Roberto. Fue después del funeral de Mateus que empecé a dormir en su cama. No por pasión, aunque eso vino después, sino por necesidad. La necesidad de no estar sola con mi dolor. «Te amo», me dijo una noche, 6 meses después. «¿Lo sé?», le respondí, porque lo sabía, y porque yo también lo amaba, aunque nunca había planeado amar a un hombre rico 30 años mayor que yo en una ciudad que no era mía. Guardé los platos en el lavavajillas, un lujo que aún me sorprendía después de tantos años. Afuera, Río brillaba como siempre, millones de luces extendiéndose hacia el mar. Una ciudad que nunca duerme, nunca descansa. Mañana firmaría los papeles. Mañana entregaría 82 millones de reais a 2 personas que habían pasado 10 años tratándome como una intrusa. Pero esta noche, en esta casa que pronto no sería mía, me sentía extrañamente en paz. La carta llegó un martes. No la vi llegar. Estaba en el jardín regando las orquídeas de Roberto, tratando de mantenerlas vivas hasta que Rodrigo y Claudia decidieran qué hacer con ellas. Pero cuando entré a buscar un vaso de agua, ahí estaba, un sobre blanco sobre la mesa de la cocina, con mi nombre escrito en la letra familiar de Roberto: Marisol Santos de Oliveira. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo, y por un momento pensé que iba a seguir a Roberto más rápido de lo que había planeado. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Adentro había 2 hojas de papel, dobladas cuidadosamente. La letra de Roberto, en la tinta azul de la pluma que usaba para firmar los contratos importantes. Mi querida Marisol, si estás leyendo esta carta, significa que Dr. Méndez siguió mis instrucciones y te la entregó después del funeral. También significa que Rodrigo y Claudia han venido por la herencia, como sabía que harían. Tuve que sentarme. Las rodillas me temblaron y la silla de la cocina me recibió como un abrazo viejo y familiar. Espero que no hayas firmado nada todavía. Espero que mi muerte no te haya dejado tan perdida que no puedas pensar con claridad. Pero si ya firmaste, no te preocupes. Esto que voy a contarte
No cambia nada de lo que sientes, solo cambia lo que sabes. ¿Qué sabía yo? Sabía que Roberto había muerto de un infarto masivo un lunes por la mañana. Sabía que sus hijos querían todo lo que él había construido. Sabía que yo había decidido dárselos porque estaba cansada de pelear, cansada de ser vista como la cazafortunas que se robó a su padre. Mis hijos son ambiciosos pero estúpidos. Siempre lo fueron. Rodrigo piensa que sabe de negocios porque estudió administración en Sao Paulo. Claudia cree que entiende de dinero porque se casó y se divorció de 3 hombres ricos, pero ninguno de los dos sabe lo que es construir algo desde cero. La letra de Roberto se veía más temblorosa en esta parte, como si hubiera estado escribiendo de noche, cansado. El negocio que quieren heredar, Santos Import-Export, no vale nada, Marisol. Durante los últimos 10 años, desde que tú llegaste a mi vida, he estado moviendo todo el dinero real a otra empresa. Una empresa que está completamente a tu nombre. Tuve que leer esa línea 3 veces antes de entenderla. La empresa se llama Oliveira Holdings. Está registrada en Portugal y tiene oficinas en Lisboa, Barcelona y Madrid. 43 millones de reais, más las propiedades en España y Portugal que compramos juntos. ¿Te acuerdas del apartamento en Porto que visitamos el año pasado? ¿La casa en Sevilla donde pasamos nuestro aniversario? Todas tuyas. Mi vaso de agua se resbaló de mis manos y se hizo pedazos en el piso de la cocina. El agua se extendió hacia mis pies descalzos, fría contra la piel. Santos Import-Export es una cáscara brillante, llena de deudas que mis hijos no saben que existen. En 2 años estarán en bancarrota. En 5 años no tendrán nada. Las palabras bailaban delante de mis ojos. 43 millones. Propiedades en Europa. Una empresa que era mía sin que yo lo supiera. ¿Por qué hice esto? Porque te amo, pero también porque sé cómo son Rodrigo y Claudia. Crueles cuando tienen poder, suplicantes cuando no lo tienen. Quería que experimentaran las 2 cosas. Quería que aprendieran. El teléfono sonó. El sonido me hizo saltar. Era Claudia. «Marisol, ¿estás bien?» Sonabas extraña cuando contestaste. Estoy bien». Mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Quería hablar contigo antes de la firma de mañana. ¿Puedo pasar?» Miré la carta en mis manos, las palabras de Roberto que cambiaban todo lo que pensaba que sabía. «Sí», dije. «Puedes venir». Después de colgar, seguí leyendo. «No quiero que uses esto para vengarte, Marisol. Esa no eres tú. Pero quiero que sepas que Roberto Santos de Oliveira no era un hombre tonto. Sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te dejó todo. Y también sabía que tú eras exactamente la mujer que pensé que eras cuando decidí amarte. Para siempre tuyo, Roberto PS. Los papeles de Oliveira Holdings están en la caja de seguridad del Banco do Brasil en Ipanema. La llave está detrás del retrato de mi madre en mi estudio. Me quedé sentada en la cocina durante 1 hora, con los pies mojados y el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Afuera, Río seguía siendo Río, ruidoso, vivo, indiferente a los secretos de una viuda en una casa demasiado grande. Cuando Claudia tocó el timbre, yo ya había escondido la carta y limpiado el agua del piso, pero todo había cambiado. Claudia traía un pastel de limón, mi favorito. No sé cómo lo supo. «No tenías que traer nada», dije, pero lo acepté de todas formas. Pesaba más de lo que esperaba, húmedo y denso. El tipo de pastel que requiere tiempo, paciencia. El tipo de pastel que haces cuando realmente quieres demostrar algo. «¿Café?», pregunté. «Por favor». Nos sentamos en la sala,
no en la cocina donde yo me sentía cómoda. Claudia eligió el sofá de cuero italiano que Roberto había comprado en Milán y que a mí siempre me pareció demasiado formal. Ella se veía pequeña ahí, perdida entre los cojines caros. 42 años. Los mismos ojos verdes de Roberto y Rodrigo, pero más suaves, más cansados. Llevaba un vestido azul marino que le quedaba demasiado grande, como si hubiera perdido peso recientemente. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Bien». Una mentira automática. Nadie está bien 2 semanas después de enterrar al amor de su vida. «No, en serio. ¿Cómo estás?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante 10 años, Claudia me había hablado en monosílabos corteses. «Buenos días». «Gracias». «Papá está». Nunca. «¿Cómo estás?». Y mucho menos, «en serio». «Extraño hacer café para 2 personas», dije. Era la verdad más pequeña que podía dar. Claudia sonrió, una sonrisa triste que le arrugó las esquinas de los ojos. «Cuando murió mamá», dijo, «extrañé su perfume. Chanel número 5. Papá guardó todas sus cosas durante años. Yo entraba a su closet solo para oler sus vestidos. ¿Su perfume? Chanel número 5. Caro, elegante, el tipo de perfume que una mujer como Carmen Santos de Oliveira usaría. Yo usaba algo que compraba en la farmacia, floral y discreto. «¿Cuántos años tenías?», pregunté. 15. Rodrigo tenía 18. Papá se perdió después de eso. Era como un fantasma viviendo en nuestra casa. La carta de Roberto me quemaba en la mente. 43 millones de reais, propiedades en Europa, una vida completamente nueva esperándome en Portugal. «Por eso odiábamos que estuvieras aquí», continuó Claudia. Su voz era apenas un susurro. «No te odiábamos a ti, odiábamos que él volviera a sonreír». Me quedé callada. Afuera, los niños jugaban en la calle. Sus voces llegaban como ecos de una vida que nunca había tenido. Roberto y yo nunca tuvimos hijos juntos. Él ya había tenido los suyos, y yo había perdido el mío. «¿Lo amabas?», preguntó Claudia de repente. «¿O amabas su dinero?». La pregunta colgó en el aire entre nosotras como humo de cigarrillo. Una pregunta que cortaba hasta el hueso. «¿Alguna vez te preguntaste si él me amaba a mí o solo no quería estar solo?», respondí. Claudia parpadeó. No esperaba esa respuesta. «Todos los días», admitió. «Especialmente al principio». Yo también. Silencio. El reloj de la cocina hacía tic-tac desde la otra habitación. Ese reloj que Roberto nunca quiso cambiar, aunque atrasaba 2 minutos. «¿Y?», preguntó Claudia. «Y lo amé. A él, no a su dinero. Ni siquiera sabía cuánto dinero tenía hasta que murió». «¿Cómo puedes estar segura?». Una pregunta justa. Una pregunta que yo me había hecho 1000 veces durante 10 años. Porque cuando Mateus murió, dije, Roberto lloró conmigo. Lloró por un niño que no era su hijo, por un dolor que no era suyo. Y no esperaba nada a cambio. Claudia se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron. «Dios», susurró. ¿Fuimos tan crueles? Sí, dije. Lo fueron. ¿Por qué no nos enfrentaste nunca? ¿Por qué nunca peleaste? Porque no era mi guerra, pensé. Porque Roberto ya había elegido, y yo sabía que había elegido bien. Porque pelear con ustedes habría sido pelear con su memoria. Porque ya había ganado, dije en cambio. Claudia se rió. Una risa rota, húmeda de lágrimas. ¿Habías ganado? ¿Renunciando a todo? No sabía cómo responder eso. No podía contarle sobre la carta, sobre Oliveira Holdings, sobre los 43 millones que Roberto había movido a mi nombre sin que yo lo supiera. No podía contarle que en 2 años, cuando Santos Import-Export colapsara bajo el peso de deudas ocultas, ella y Rodrigo
estarían arruinados mientras yo vivía cómodamente en Portugal. Gané 10 años con el hombre que amaba. Dije, ¿cuánto dinero vale eso? Claudia me miró durante mucho tiempo. Sus ojos verdes, los ojos de Roberto, parecían estar viendo algo que no había visto antes. ¿Me perdonas?, preguntó. Una pregunta simple con una respuesta complicada. ¿La perdonaba por 10 años de crueldad sutil? ¿Por hacerme sentir como una intrusa en mi propia vida? ¿Por tratar mi amor como si fuera una mentira comprada con dinero? Te perdono, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad, porque en 2 años, cuando la verdad saliera a la luz, iba a necesitar ese perdón para poder vivir conmigo misma. La firma de los papeles fue el viernes a las 10 de la mañana. Rodrigo llegó temprano, antes que Dr. Méndez abriera la oficina. Lo vi desde la ventana del taxi, parado en la acera de Botafogo, fumando un cigarrillo con las manos temblorosas. Llevaba el mismo traje gris de la semana pasada, pero esta vez estaba arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Claudia llegó 5 minutos después que yo. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Había estado llorando. «¿Buenos días?», me dijo, y por primera vez en 10 años sonó como si realmente quisiera que fuera un buen día. Dr. Méndez nos hizo pasar a su oficina. La misma oficina, las mismas paredes grises o beige, los mismos fluorescentes zumbando como moscas encerradas. Pero algo se sentía diferente. Más ligero tal vez. O tal vez era yo quien se sentía diferente. Los papeles estaban listos. Página tras página de texto legal que transfería 82 millones de reais de Marisol Santos de Oliveira a Rodrigo Santos de Oliveira y Claudia Santos de Oliveira. Una fortuna que Roberto había construido durante 40 años, transferida en 10 minutos de firmas y sellos. ¿Estás segura?, preguntó Dr. Méndez por última vez. Estoy segura. Firmé mi nombre 23 veces. 23 veces. Escribí las letras que me convertían, oficialmente, en una mujer sin nada. Marisol Santos de Oliveira, viuda de 63 años, sin propiedades, sin negocio, sin herencia. Rodrigo firmó después que yo. Sus manos ya no temblaban, pero tampoco se veía feliz. Se veía culpable, tal vez, como un niño que acaba de romper algo valioso. Claudia fue la última. Antes de firmar me miró. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó. Quería decirle la verdad. Quería contarle sobre la carta de Roberto, sobre Oliveira Holdings, sobre los 43 millones que esperaban en bancos de Portugal. Quería advertirle sobre las deudas escondidas, sobre la bancarrota que llegaría en 2 años como una ola inevitable. Pero las palabras de Roberto resonaban en mi mente. No quiero que uses esto para vengarte, Marisol. Esa no eres tú. Tenía razón. Esa no era yo. Es lo que quiero, dije. Claudia firmó. Después nos quedamos parados en la acera de Botafogo. El sol, de río, brillaba fuerte, haciendo que todo se viera demasiado claro, demasiado real. El tráfico rugía a nuestro alrededor, la ciudad siguiendo su ritmo eterno. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Rodrigo. No lo sé. Era verdad y mentira al mismo tiempo. No sabía qué iba a hacer con mi nueva vida, pero sabía que tenía una esperándome. Una vida en Portugal, tal vez, o en España. Una vida que Roberto me había dado sin que yo lo supiera. «Si necesitas algo», comenzó Claudia, «estaré bien». Rodrigo sacó las llaves de su BMW, un carro que probablemente costaría más de lo que yo ganaría en 5 años, si todavía fuera la mujer que limpiaba casas en Tijuca. «Papá te amaba», dijo de repente. «Lo sé porque cuando hablaba de ti, su voz cambiaba, se suavizaba». «Lo sé», dije. «¿Y tú lo amabas a él?».
Sí. Entonces tal vez todo salió como debía salir. No sabía si se refería a los últimos 10 años o a esta mañana. No sabía si hablaba de amor o de dinero. Pero asintió con la cabeza, como si hubiera tomado una decisión importante. Cuídate, Marisol. ¿Ustedes también? Se fueron en el BMW de Rodrigo. Los vi alejarse por la Rúa San Clemente, dos figuras borrosas detrás del vidrio tintado. Los nuevos dueños de Santos Import-Export, los herederos de una cáscara brillante llena de deudas que no sabían que existían. Me quedé parada en la acera durante mucho tiempo. La gente pasaba a mi lado. Hombres en trajes apurados, mujeres con tacones altos, niños camino a la escuela. Vida normal en una mañana normal en Río de Janeiro. Pero para mí, todo había cambiado. Esa tarde fui al Banco do Brasil en Ipanema. La llave estaba exactamente donde Roberto dijo que estaría, detrás del retrato de su madre en su estudio. Una llave pequeña, dorada, que no pesaba nada pero lo cambiaba todo. La caja de seguridad contenía papeles. Muchos papeles. Escrituras de propiedades en Porto, Sevilla y Barcelona. Estados de cuenta de Oliveira Holdings. Una segunda carta de Roberto, más corta que la primera. Mi querida Marisol, si estás leyendo esto, significa que elegiste darles todo a mis hijos. Significa que eres exactamente la mujer que pensé que eras. Esta empresa es tuya. Esta nueva vida es tuya. Úsala bien. Con todo mi amor, Roberto, caminé por la playa de Ipanema mientras el sol se ponía. Las olas llegaban hasta mis pies descalzos, tibias y persistentes. Parejas jóvenes se besaban en la arena. Niños corrían hacia el agua y luego huían gritando cuando las olas los perseguían. En 2 años, Rodrigo y Claudia descubrirían la verdad. Descubrirían que Roberto había sido más inteligente que ellos, que el amor no los había hecho ciegos, sino visionario. Descubrirían que la mujer a quien habían tratado como a una cazafortunas era ahora más rica que ellos. Pero esta noche, en esta playa, con la arena entre los dedos de mis pies y el sonido del océano en mis oídos, solo era Marisol Santos de Oliveira, viuda, libre y finalmente lista para empezar de nuevo. 6 meses después, Claudia me llamó desde el aeropuerto. Marisol, soy yo. Su voz sonaba pequeña, perdida. Estoy en Galeão, voy a Lisboa por trabajo. Me preguntaba si... ¿Puedo verte? Yo estaba en mi apartamento de Porto, viendo el río Douro desde la terraza. Un apartamento pequeño pero hermoso, con pisos de madera antigua y ventanas que miraban hacia el agua. Roberto lo había comprado 3 años antes de morir, pero nunca me dijo que era mío. Por supuesto, dije. Te mando la dirección. Colgué y me quedé mirando el río. Los barcos pasaban lentamente, cargados de vino de las quintas del valle. Vida tranquila, vida simple. Exactamente lo que necesitaba después de 15 años en Río. Claudia llegó 2 días después. La vi desde la ventana, parada en la Rúa Miguel Bombarda con una maleta pequeña y cara. Se veía más delgada, más frágil, como si los últimos meses la hubieran gastado de maneras que no entendía. Tu apartamento es hermoso, dijo cuando la dejé entrar. Sus ojos recorrieron las paredes blancas, los muebles simples, las flores frescas que compraba cada viernes en el mercado. ¿Café? Pregunté. Por favor. Nos sentamos en la terraza. El aire de abril era suave, cargado del olor a río y flores de almendro. Claudia miraba el agua como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó finalmente. La pregunta que había estado esperando durante 6 meses. Tu padre, dije. Papá no tenía propiedades en Portugal. Sí las tenía. Claudia se volteó para mirarme. Sus ojos verdes, siempre esos ojos de Roberto,
estaban llenos de confusión. No entiendo. Le conté sobre la carta, sobre Oliveira Holdings, sobre los 43 millones que Roberto había movido a mi nombre durante 10 años, sobre las deudas escondidas en Santos Import, Export, que pronto las destruirían financieramente. Claudia escuchó, en silencio. No se movió, no habló, apenas respiró. Cuando terminé, se quedó callada durante 5 minutos completos. ¿Lo sabías?, preguntó finalmente. ¿Cuando firmaste los papeles, ya lo sabías? Sí. ¿Y no dijiste nada? No. ¿Por qué? Una pregunta simple con una respuesta complicada. ¿Porque tu padre no quería que usara eso para vengarme? Porque esa no soy yo. Porque quería que aprendieran, pero también quería que conservaran su dignidad. Porque ya había decidido perdonarte, dije. Y el perdón no funciona si viene con condiciones. Claudia se rió, una risa amarga que no tenía nada de divertida. Rodrigo va a perder la casa el mes que viene, dijo. Los acreedores se están acercando. Yo ya perdí mi apartamento en Leblon. Lo siento. ¿En serio? La miré. Esta mujer que había pasado 10 años haciéndome sentir como una intrusa, que había cuestionado mi amor y mis motivaciones, que había tratado mi dolor como si fuera fingido. Sí, dije. En serio. Y lo decía en serio, porque después de 6 meses viviendo en Porto, trabajando en un pequeño café cerca del río, hablando portugués con acento mexicano que hacía reír a los locales, había aprendido algo sobre el dinero. No compra la paz, solo compra tiempo para encontrarla. ¿Papá nos manipuló?, dijo Claudia. Sí. ¿Estás enojada con él? Pensé en Roberto, en sus manos fuertes que me sostuvieron cuando Mateus murió, en su risa cuando yo pronunciaba mal las palabras en portugués, en la manera como me miraba cuando pensaba que yo no estaba viendo, como si fuera un milagro que no podía creer que fuera suyo. No, dije. Era una manipulación de amor. Claudia se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Vas a ayudarnos? Otra pregunta simple. Tenía más dinero del que podía gastar en 2 vidas. Podía pagarles las deudas, comprarles casas nuevas, asegurarme de que nunca pasaran necesidades. No, dije. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tú, padre, quería, y porque no es lo que ustedes necesitan. El sol se estaba poniendo sobre el Douro, el agua se volvía dorada, como miel líquida. Parejas paseaban por la ribera, manos entrelazadas, voces susurrando en portugués. ¿Qué necesitamos?, preguntó Claudia. Aprender a vivir sin el dinero de Roberto, aprender quiénes son cuando no pueden comprar su camino, fuera de los problemas. Claudia se quedó callada. En la distancia, las campanas de la iglesia do Carmo tocaron las 6. ¿Me odias?, preguntó. No, era verdad, pero tampoco confío en ti. ¿Alguna vez confiarás? Tal vez, cuando vea quién eres cuando no tienes nada. Claudia se levantó para irse. En la puerta se volteó. «¿Papá te amaba?», dijo. «Pero también era un cabrón manipulador». «Lo sé», sonreí. «Por eso funcionábamos tan bien juntos». La vi alejarse por la rúa Miguel Bombarda, arrastrando su maleta cara por las calles de piedra. Una mujer de 42 años que acababa de descubrir que tendría que construir su vida desde cero, como yo había hecho 15 años antes, cuando llegué a Río sin nada más que ganas de trabajar y un hijo enfermo que salvar. Volví a la terraza. El río seguía fluyendo, como siempre había fluido, como siempre fluiría. Mañana iría al café, serviría pasteles y café a turistas que hablaban idiomas que no entendía. Vida simple, vida honesta. Roberto había tenido razón sobre una cosa. El dinero no era lo importante. Lo importante era saber que podía elegir cómo vivir. Corté un pedazo del pastel de limón que había comprado esa mañana
en la pastelería de la esquina. Estaba delicioso, dulce, pero no demasiado, con el toque perfecto de acidez. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por llegar a ningún lado.